Dicen que el hombre más peligroso es el que grita. Pero, en Santa Esperanza, el más temido era justamente el que hablaba en voz baja. No amenazaba. No lo necesitaba. Bastaba con que decidiera y el pueblo entero se reorganizaba. Sin embargo, en una mañana común de domingo, hizo algo que nadie estaba preparado para escuchar. No fue un anuncio de negocios. No fue una disputa por tierras. Fue una propuesta que involucraba a una mujer. Y la palabra que eligió resonó como una afrenta. Comprar. En un lugar donde el honor vale más que el dinero, aquello sonó a retroceso. A abuso. A escándalo. Solo que la historia no es tan simple como parece y quizá el error del pueblo fue juzgar demasiado rápido. Porque lo que pareció humillación escondía algo más complejo. Lo que sonó como arrogancia llevaba miedo. Y lo que todos vieron como sumisión, tal vez fue la decisión más estratégica de una mujer a la que nadie tomó en serio. La pregunta no es por qué él hizo la propuesta. La pregunta es, ¿por qué ella la aceptó? Y, sobre todo, lo que ocurrió después cambió no solo su vida, sino la manera en que todo aquel pueblo entendía el poder, la dignidad y la elección. Santa Esperanza no era solo un lugar en el mapa. Era un organismo vivo, de esos que respiran por la boca de los demás. Casas de adobe alineadas, polvo bailando en el viento y ventanas siempre medio abiertas, no por el calor, sino por curiosidad. Allí, nadie necesitaba periódico. Bastaba cruzar la plaza. En un pueblo pequeño, el pasado no pasa. Se sienta a la mesa, pide café y todavía comenta lo que hiciste hace 10 años. Quien nace allí aprende temprano que la reputación no es un detalle, es moneda. Y esa moneda compra respeto, o condena silenciosa. Lo curioso es que, cuanto más pequeño el lugar, mayor el eco de las historias. Un error se convierte en etiqueta. Un silencio se vuelve sospecha. Un gesto se transforma en sentencia. Santa Esperanza tenía la manía de decidir primero y preguntar después. Y, seamos sinceros, eso moldea el comportamiento de cualquiera. Las personas no vivían solo sus propias vidas, vivían bajo la mirada de los demás. Era como caminar siempre en un escenario abierto, sin derecho a ensayo. Y cuando todos observan, pocos se atreven a ser diferentes. En aquel pueblo, el apellido pesaba más que el carácter. Una buena familia garantizaba puertas abiertas. Una familia, con historia, cerraba oportunidades antes incluso de que comenzara la conversación. No era maldad explícita, era costumbre. Una tradición no escrita que decía, aquí ya sabemos quién eres. Solo que saber, allí, casi nunca significaba conocer. Y es en este tipo de ambiente donde las decisiones adquieren un peso desproporcionado. Porque no se trata solo de elegir, se trata de enfrentar el juicio colectivo. También existía el miedo disfrazado de prudencia. Nadie quería ser el próximo tema de la semana. Entonces se mantenían neutrales, discretos, alineados. Mejor estar de acuerdo que destacar. Mejor repetir lo que siempre se ha hecho que arriesgarse a convertirse en conversación de esquina. Eso crea un fenómeno interesante, el pueblo parece unido, pero, en la práctica, está atrapado. Atrapado en su propia opinión. Atrapado en su propio orgullo. Y cuando alguien rompe el patrón, todo el sistema reacciona. No por justicia, sino por autopreservación. El cambio expone fragilidades. Cuestiona creencias antiguas. Y, francamente, eso incomoda. En Santa Esperanza, la tradición no era solo cultura, era defensa. Defensa contra lo desconocido. Defensa contra lo diferente. Defensa contra la posibilidad de estar equivocado. Allí, la reputación funcionaba como una cerca invisible. Quien tenía buena fama circulaba libremente. Quien no la tenía, sentía el límite en cada paso. Y nadie necesitaba decir nada en voz alta. Bastaba una mirada demasiado larga. Un susurro interrumpido cuando alguien pasaba. Un saludo demasiado frío para ser casual. Pequeñas señales que decían, sabemos de ti. Y es precisamente en este tipo de entorno donde el poder adquiere otra dimensión. Porque quien controla recursos, empleos y oportunidades, también controla narrativas.
No necesita amenazar. Basta existir con suficiente influencia. Y cuando alguien con ese peso decide hacer algo inesperado, todo el pueblo contiene la respiración. No solo por curiosidad, sino por instinto de autopreservación. Santa Esperanza parecía tranquila a primera vista. Misa los domingos. Niños corriendo en la plaza. Comercio sencillo funcionando al ritmo del sol. Pero bajo esa rutina había una tensión constante, el miedo a equivocarse públicamente. El miedo a perder posición. El miedo a caer en el comentario ajeno. Y ese miedo moldeaba decisiones mucho antes de cualquier elección consciente. Quien observa desde afuera tal vez piense que es exageración. Pero basta imaginar vivir donde cada paso puede convertirse en titular informal. Donde tu historia no te pertenece solo a ti. Donde el silencio puede significar acuerdo o condena. Eso desgasta. Y desgasta aún más cuando alguien decide mover la estructura que mantiene todo aparentemente estable. Porque allí, en un pueblo donde la reputación es herencia y el juicio es hábito, cualquier propuesta fuera del patrón no es solo una propuesta. Es un terremoto social. Y fue exactamente eso lo que empezó a formarse cuando el hombre más temido decidió hablar en público. Solo que, para entender el verdadero impacto de aquellas palabras, es necesario mirar con atención a quien las pronunció. Don Alejandro Montenegro no necesitaba alzar la voz para ser escuchado. Bastaba cruzar la plaza para que las conversaciones bajaran de volumen. No era miedo a la agresión. Era respeto mezclado con cautela. Caminaba como quien conoce su propio peso, no físico, sino simbólico. Dueño de extensas tierras, empleador de la mitad del pueblo, responsable del pozo de riego que mantenía vivos los cultivos. Su poder no se exhibía. Era estructural. Y el poder estructural es el tipo que rara vez falla. Después de que su esposa murió, algo en él cambió. No se volvió amargo, se volvió silencioso. Y el silencio, en hombres de posición, suele interpretarse como amenaza. Pasó a hablar solo lo necesario. Los negocios se trataban con precisión. La palabra dada se cumplía. Quien trabajaba para él lo sabía, no había espacio para descuido. Pero tampoco había injusticia. Pagaba a tiempo. Ayudaba en tiempos de sequía. Solo no se acercaba. El pueblo creó su propia versión sobre él. Decían que el luto lo endureció. Que perdió la capacidad de sentir. Que se volvió piedra. Pero nadie allí perdió a una esposa en el parto y tuvo que regresar a casa con 2 hijos pequeños en los brazos y una habitación vacía esperando. Nadie comentó el peso de mirar a los niños y ver, al mismo tiempo, amor y recuerdo de la pérdida. Hablar es fácil cuando el dolor es ajeno. No era cruel. Era disciplinado. Y la disciplina, para quien observa desde afuera, a veces parece frialdad. Don Alejandro entendía de contratos, cosechas, acuerdos comerciales. Entendía de números y de tierra. Pero las emociones, esas quedaron enterradas junto con su esposa. No por elección consciente. Por autopreservación. Hay dolores que, si se enfrentan demasiado pronto, desmontan cualquier estructura. Controlar tierras es sencillo comparado con controlar el vacío de una casa sin risas. Y fue ahí donde se cerró. Pasó a confiar solo en lo que podía medir, producción, cosecha, resultados. El resto se convirtió en riesgo. Y un hombre que carga la responsabilidad de decenas de familias no aprecia el riesgo. Aprendió que la firmeza mantiene el orden. Y el orden mantiene el respeto. Pero hay un detalle curioso sobre los hombres considerados demasiado fuertes, muchas veces son solo hombres que no aprendieron otra forma de protegerse. No gritaba porque no lo necesitaba. Su reputación hacía el trabajo. Cuando tomaba una decisión, pocos la cuestionaban. No por tiranía, sino porque sabían que sostenía buena parte de la economía local. Eso crea una dinámica interesante. Cuando alguien concentra recursos esenciales, tierra, agua, empleo, la influencia supera el ámbito financiero. Se vuelve social. Se vuelve moral. Se vuelve casi política. Incluso sin cargo formal, don Alejandro era una especie de eje invisible del pueblo.
Y cualquier movimiento suyo desplazaba muchas cosas a su alrededor. El problema es que el poder y la soledad suelen caminar juntos. Cuanto más alto asciende alguien en la jerarquía social, menos personas le hablan con sinceridad. Le hablan con demasiado respeto. O con demasiado interés. Y, en medio de eso, queda poco espacio para la vulnerabilidad. Sabía negociar contratos millonarios de cosecha, pero no sabía pedir ayuda para criar a 2 hijos sin madre. Y quizá ahí esté el punto que nadie veía. El pueblo veía al hombre temido. No veía al padre perdido. Veía al propietario rígido. No veía al viudo que evitaba entrar en el antiguo dormitorio del matrimonio. Juzgaban su postura como dureza, cuando, en realidad, era defensa. Y la defensa constante desgasta. Fue en ese escenario, de fuerza aparente y fragilidad oculta, que decidió hacer algo impensable. Algo que, para el pueblo, sonaría como arrogancia. Pero que, en el fondo, tenía raíces mucho más complejas de lo que cualquiera imaginaba. Y para entender la magnitud de la repercusión, es necesario mirar a quien estaba del otro lado de esa decisión. Elena Cruz tenía 30 años, pero llevaba en la mirada una madurez que el pueblo confundía con resignación. Hija de labradores fallecidos, aprendió temprano que la vida no pide permiso antes de apretar. Lavaba ropa ajena en el lavadero comunitario, hacía pan para vender los jueves por la mañana y aceptaba pequeños trabajos sin quejarse. Trabajaba mucho, hablaba poco. Y, aún así, era tema constante. Porque en Santa Esperanza, una mujer soltera después de los 25 ya era casi un enigma social. Allí, ser mujer sola era como una cerca rota, todos creían que podían atravesarla. Los comentarios llegaban disfrazados de consejo. Todavía estás a tiempo. Eres buena muchacha. No seas demasiado exigente. Como si el matrimonio fuera premio de consolación y no elección. El problema nunca fue su competencia. Fue su independencia. Una mujer que se mantiene sin marido sacude estructuras invisibles. Elena no era rebelde. Era digna. Solo que la dignidad, cuando no encaja en la expectativa colectiva, se convierte en arrogancia a los ojos equivocados. Caminaba por la plaza con la postura erguida, incluso cuando los susurros aumentaban. No respondía a provocaciones. No buscaba aprobación. Y eso incomodaba más que cualquier escándalo. Porque quien no se inclina no confirma el papel que esperan que desempeñe. También estaba el peso del pasado. Sin padres, sin hermanos cercanos, no tenía un apellido fuerte que la defendiera. En un pueblo pequeño, la familia es escudo social. Sin él, cualquier viento parece tormenta. Aún así, construyó una reputación de trabajadora confiable. Entregaba el pan caliente a la hora exacta. La ropa volvía limpia y planchada. Cumplía su palabra. Pero, curiosamente, la eficiencia no elimina el prejuicio. Muchos confundían el silencio con debilidad. Solo que el silencio puede ser estrategia. Mientras otros discutían reputaciones en la plaza, ella acumulaba pequeños ahorros. Mientras juzgaban su soltería, perfeccionaba recetas, organizaba pedidos, llevaba cuentas sencillas en un cuaderno antiguo. La autosuficiencia discreta es el tipo de fuerza que no hace ruido, pero sostiene. Es interesante notar cómo el juicio colectivo crea una lente distorsionada. Para algunos, era la pobrecita. Para otros, la difícil. Etiquetas listas, convenientes. Ninguna realmente justa. Porque nadie veía las noches en que se quedaba despierta planeando cómo mantener estabilidad. Nadie veía el miedo silencioso a enfermar sin tener quien la cuidara. La independencia no elimina la vulnerabilidad, solo la hace menos visible. También llevaba consigo una habilidad rara, observar antes de reaccionar. Sabía quién hablaba por maldad y quién hablaba por costumbre. Sabía diferenciar desprecio de ignorancia. Y eso evitaba conflictos innecesarios. En lugar de confrontar, construía consistencia. Y la consistencia, con el tiempo, desmonta muchas narrativas falsas. Pero hay un detalle que pocos percibían. Elena no soñaba con rescate. No esperaba príncipe ni salvador. Quería estabilidad. Respeto.
Un espacio donde pudiera existir sin tener que justificarse todo el tiempo. Algo simple, pero revolucionario en un lugar donde cada elección femenina era debatida públicamente. Y cuando alguien vive bajo juicio constante, aprende a calcular riesgos con precisión casi matemática. Cada decisión necesita compensar el desgaste social. Cada paso debe valer el comentario que vendrá después. Por eso, cuando surgió la propuesta, no pensó solo en la oferta. Pensó en el costo invisible que pagaría al aceptarla. Porque aceptar no significaría solo cambiar de dirección. Significaría cruzar la línea invisible que separaba la tolerancia del escándalo. Y, en un pueblo donde la reputación es casi sentencia, ese cruce no ocurre sin consecuencias. Solo que, a veces, la vida pone sobre la mesa una propuesta que expone mucho más que necesidad financiera. La mañana de domingo parecía común. Misa terminada, familias dispersándose, niños corriendo por la plaza. La campana aún vibraba en el aire cuando don Alejandro dio unos pasos al frente. No subió a un escenario improvisado ni pidió silencio. Simplemente habló. Y cuando él hablaba, el silencio llegaba por reflejo. Su voz era estable, directa, sin emoción aparente. Dijo que necesitaba a alguien para cuidar de sus hijos. Hasta ahí, nada extraordinario. Los viudos contratan institutrices. Tiene sentido. Pero entonces llegó la palabra que cayó como piedra sobre techo de barro: comprar. Dijo que quería comprar a una mujer para criar a sus hijos. No para casarse. No por romance. Para cuidar de la casa y de los niños. El término fue técnico en la intención, pero explosivo en la recepción. Comprar. En un pueblo que aún guardaba memoria de tiempos duros, aquello sonó a retroceso, a posesión, a propiedad humana. Lo curioso es que hablaba de contrato. Vivienda en la hacienda. Salario fijo. Seguridad. Nombre registrado formalmente como empleada. Era una propuesta de trabajo, aunque inusual en la forma de presentación. Pero las palabras construyen realidades. Y la palabra elegida cambió todo. A veces, una sola expresión define cómo una historia será contada en los años siguientes. En la práctica, ofrecía una estabilidad rara en Santa Esperanza. Casa amplia. Alimentación garantizada. Ingreso regular, algo que muchos allí no tenían. Para quien vivía de trabajos esporádicos, aquello era más que oportunidad. Era protección contra imprevistos. Solo que la manera en que fue dicho transformó beneficio en escándalo. Algunos hombres en la plaza desviaron la mirada. Algunas mujeres contuvieron la respiración. No porque fuera ilegal, sino porque tocaba la moral colectiva. El pueblo nunca había oído una propuesta tan directa. Y cuando algo se sale del guión tradicional, el juicio llega antes que el análisis. Pocos se detuvieron a pensar: ¿está ofreciendo estructura formal o está declarando posesión? Hay un punto estratégico aquí. Las personas con poder estructural no siempre perciben el peso simbólico de las palabras que usan. Para él, comprar significaba asumir responsabilidad financiera integral. Sacar a alguien de la inestabilidad y colocarla bajo protección contractual. Pero para quien escuchaba, sonaba a dominio. Como si la vida humana fuera mercancía. Y es interesante cómo el choque colectivo revela valores ocultos. Muchos que susurraban sobre moral eran los mismos que dependían del salario que él pagaba. Muchos que criticaban jamás ofrecieron alternativa concreta a ninguna mujer sola del pueblo. La indignación pública, allí, era más cómoda que la reflexión privada. En medio de la plaza, mientras los comentarios comenzaban a formarse, un detalle pasó casi desapercibido: no señaló ningún nombre. No expuso directamente a nadie. Dijo que necesitaba a alguien responsable, digna, trabajadora. Pero todos sabían hacia quién se dirigirían las miradas. Porque cuando la estabilidad se encuentra con la necesidad, la matemática social se resuelve sola. Y fue exactamente esa matemática silenciosa la que empezó a pesar sobre Elena. No porque él la hubiera llamado por su nombre, sino porque el pueblo entero hizo esa asociación en segundos. Cuando oportunidad y vulnerabilidad se cruzan, la presión colectiva suele empujar incluso antes de que la persona responda. La propuesta estaba hecha.
Formal, concreta, estructurada. Pero lo que resonaba en la plaza no eran los términos del contrato. Era la palabra elegida. Y, a partir de ese momento, lo que estaba en juego no era solo empleo. Era honor. Era reputación. Era supervivencia social. Y el silencio que se formó después decía mucho más que cualquier grito podría decir. Después de que la palabra comprar resonó por la plaza, no hubo gritos. Hubo silencio. Y el silencio colectivo, en un pueblo pequeño, suele ser más ruidoso que cualquier escándalo. Las personas se miraron entre sí como quien confirma un pensamiento que aún no se ha atrevido a formular. Nadie defendió. Nadie cuestionó. Solo observaron. Y observar, allí, ya era una forma de juicio. Algunos hombres se aclararon la garganta, incómodos. No porque estuvieran totalmente en desacuerdo, sino porque sabían que aquello superaba la costumbre. Las mujeres susurraban detrás de abanicos improvisados. Es su destino. Al menos tendrá casa. Comentarios que mezclaban lástima y pragmatismo. El pueblo tenía esa curiosa habilidad de transformar decisiones difíciles en inevitabilidades convenientes. Nadie le preguntó a Elena qué quería. Ese es el punto que pesa. Hablaron sobre ella, nunca con ella. Así es como se instala la humillación social, no necesita insulto directo, basta la ausencia de defensa. Cuando una comunidad entera decide que algo es aceptable, el individuo queda solo frente a la narrativa colectiva. El silencio también tenía cálculo. Muchos dependían económicamente de don Alejandro. Enfrentarlo públicamente podía significar perder trabajo, agua para el riego, contratos futuros. Entonces, mejor bajar la mirada. Mejor fingir neutralidad. La omisión, en ese contexto, era estrategia de supervivencia. Solo que la supervivencia de un lado casi siempre cuesta la dignidad del otro. Algunos incluso pensaron en intervenir. Pero el pensamiento no cambia la realidad si no se convierte en acción. Y actuar requería valentía. Valentía para enfrentar al hombre más influyente de la región. Valentía para desafiar la tradición. Valentía para asumir consecuencias. Y la valentía colectiva es rara cuando los intereses individuales están en juego. Para Elena, lo que dolió no fue la propuesta en sí. Fue la ausencia de voces alrededor. Ninguna mano levantada diciendo, pregúntenle a ella. Ninguna mujer afirmando que la decisión debía ser suya. Solo expectativa. Expectativa de que aceptara, de que agradeciera, de que reconociera la oportunidad. Como si la dignidad fuera un lujo reservado para quien ya tiene estabilidad. La humillación pública no siempre se grita. A veces es sutil, casi elegante. Está en las miradas prolongadas. En el silencio extendido. En el comentario susurrado que llega a los oídos como una hoja fina. Y la soledad, cuando es social, pesa más que cuando es física. Porque está rodeada de gente. Allí quedó claro un fenómeno humano importante: las comunidades suelen defender lo que mantiene un equilibrio aparente, aunque eso cueste justicia individual. El razonamiento silencioso era simple: si ella acepta, todos ganan estabilidad. Si ella rechaza, crea tensión. Y nadie quería tensión. Pero hay algo que nadie consideró en ese momento. El silencio no es consentimiento automático. A veces es solo procesamiento. A veces es estrategia interna. A veces es el intervalo entre el impacto y la decisión. Y mientras la plaza permanecía muda, dentro de ella se estaba calculando algo mucho más complejo. Porque aceptar o rechazar no implicaría solo trabajo. Implicaría identidad. Implicaría reputación futura. Implicaría la forma en que caminaría por esa misma plaza en los años siguientes. Y cuando la supervivencia entra en la ecuación, el orgullo empieza a negociar espacio. Cuando todos esperaban una reacción inmediata, Elena no respondió al instante. Escuchó. Observó. Sintió el peso del silencio a su alrededor. Y, antes de cualquier palabra pública, hizo lo que pocas personas hacen bajo presión: pensó en las consecuencias reales. No en los comentarios de la plaza. En las cuentas atrasadas.
En el invierno que se acercaba. En la inestabilidad que se había acumulado durante meses. Aceptar no significaba sumisión automática. Significaba estrategia. Porque cuando el hambre aprieta, el orgullo se convierte en lujo. Y el lujo no paga medicinas, no compra harina, no garantiza techo. Ella conocía la matemática de la supervivencia mejor que cualquiera allí. No romantizaba la dificultad. Sabía cuánto cuesta mantener independencia sin red de apoyo. Había también otro punto invisible. Rechazar públicamente podía parecer noble, pero dejaría marca. En un pueblo pequeño, rechazar al hombre más influyente puede convertirse en reputación de ingratitud. Y la reputación, allí, pesa más que la intención. Necesitaba decidir no solo con el corazón, sino con visión a largo plazo. ¿Qué preservaría realmente su autonomía? Hizo preguntas objetivas. ¿Vivienda dónde? ¿Salario cuánto? ¿Nombre registrado formalmente? ¿Libertad para salir? Cada detalle importaba. No era una escena dramática. Era una negociación silenciosa. Mientras el pueblo veía posible humillación, ella veía términos. Y los términos definen límites. Los límites definen respeto. Aceptar bajo presión no significa ausencia de fuerza. A veces es cálculo frío ante un escenario adverso. Muchos confunden resistencia con rechazo automático. Pero la resistencia también puede ser adaptación inteligente. En lugar de luchar contra la estructura, se puede aprender a moverse dentro de ella, creando espacio propio. Hay una diferencia enorme entre ser elegida y elegir permanecer. Y en aquel instante, aunque la propuesta hubiera partido de él, la decisión final sería suya. Eso cambia todo. Porque la libertad comienza cuando la elección es consciente, incluso en un entorno imperfecto. Sabía que sería juzgada de cualquier manera. Entonces decidió escoger el juicio que le traería estabilidad. Cuando dijo que aceptaba, no hubo sonrisas en la plaza. Hubo confirmación de expectativas. Algunos lo interpretaron como sumisión. Otros como alivio. Pocos percibieron la complejidad detrás de aquel sí. Era un sí estratégico, no romántico. Un sí pensado, sopesado, calculado. Lo interesante es que las decisiones tomadas por necesidad suelen revelar el carácter con el tiempo. No en ese instante. En la práctica diaria que viene después. El pueblo juzgó el gesto aislado. Pero la verdadera historia comenzaría dentro de la hacienda, lejos de las miradas que se alimentaban de suposiciones. Porque aceptar era solo el primer movimiento. Lo que lo definiría todo serían las condiciones reales de la convivencia. El contrato era promesa. La experiencia sería prueba. Y cuando se cruza el portón de un lugar cargado de reputación, se descubre que no toda narrativa externa corresponde a la realidad interna. El portón de la hacienda no era solo grande. Era simbólico. Al cruzarlo, Elena no cambió únicamente de dirección, cambió de territorio social. La propiedad era extensa, organizada, demasiado silenciosa para quien venía del murmullo constante del pueblo. Árboles alineados, campo abierto, casa principal imponente sin ser extravagante. Todo allí transmitía orden. Y el orden, cuando es nuevo, intimida. El silencio fue lo primero que notó. No había susurros. No había miradas cruzadas de vecinos curiosos. Pero sí había distancia. Los empleados saludaron con formalidad contenida. Respeto protocolario, sin calidez. Ellos también estaban evaluando. Al fin y al cabo, nadie entendía completamente qué significaba en la práctica aquella compra. Los niños aparecieron en la puerta como quien observa a un visitante inesperado. Dos rostros marcados por la ausencia de la madre. Ojos atentos, desconfiados. No hubo carrera hacia un abrazo. Hubo medición de riesgo. Un niño huérfano aprende pronto a probar antes de confiar. Y Elena lo entendió sin que nadie tuviera que explicárselo. Don Alejandro mantuvo una postura firme. Presentó las habitaciones, indicó tareas iniciales, explicó rutinas. Nada de imposición agresiva. Nada de intimidad forzada.
Parecía más incómodo que autoritario. Como alguien que no sabe exactamente cómo estructurar aquello, pero sabe que necesita que funcione. La casa era amplia, pero emocionalmente vacía. Sin risas resonando. Sin olor constante a comida casera. Sin movimiento espontáneo. Estructura no faltaba. Faltaba vida. Y eso quedó claro en la primera cena, cuando los niños comieron en silencio y se retiraron demasiado temprano para la edad que tenían. Elena sintió el peso del ambiente. No miedo físico, sino responsabilidad. Cada gesto suyo sería observado. Cada palabra podría acercar o alejar. Y había una tensión invisible, el temor a ser tratada como propiedad, no como profesional. Al fin y al cabo, así fue anunciada la propuesta. En los primeros días caminaba con cautela. Probaba límites discretamente. Preguntaba antes de alterar rutinas. Organizaba la cocina con eficiencia silenciosa. Observaba los horarios de los niños. No intentaba ocupar espacio a la fuerza. Construía presencia poco a poco. Y eso es estrategia emocional refinada. Los empleados también observaban. Algunos esperaban un error. Otros aguardaban confirmación de autoridad excesiva. En entornos estructurados, cualquier cambio genera ruido. Y ella sabía que el menor fallo podía convertirse en argumento contra su permanencia. Pero había un detalle que nadie en el pueblo imaginaba. Dentro de la hacienda no existía espectáculo público. Existía convivencia real. Y la convivencia revela verdades que los discursos en la plaza nunca muestran. La dinámica allí se definiría por actitudes concretas, no por suposiciones externas. Los primeros días no trajeron escándalo. Trajeron tensión silenciosa. Esa tensión que precede a la adaptación. Y mientras todos evaluaban sus movimientos, una pregunta comenzaba a formarse en el aire: ¿estaba allí como posesión, o como posibilidad de reconstrucción? Los primeros días no tuvieron gritos, pero sí pruebas. Pruebas de límites, de postura, de paciencia. Los niños que pierden a su madre no entregan confianza gratis. Observan, provocan, miden reacciones. Un vaso dejado caer a propósito. Una indicación ignorada. Un silencio prolongado en la mesa. Pequeños gestos que preguntaban, sin palabras: ¿tú también te vas a ir? Elena comprendió rápido que la disciplina allí no podía preceder al vínculo. Si respondía con rigidez inmediata, confirmaría su miedo. Si era demasiado permisiva, perdería autoridad. Entonces hizo algo raro: equilibró firmeza con constancia. Cuando uno de los niños se negó a comer, no discutió. Simplemente se sentó a su lado y empezó a contar una historia sencilla mientras comía con él. Al tercer día, el plato volvió vacío. Los empleados también probaban. Algunos ignoraban pedidos sutiles. Otros esperaban órdenes directas, como si quisieran medir hasta dónde llegaba su autonomía. Oficialmente tenía contrato. Pero socialmente, aún había duda. ¿Era gobernanta o extensión del dueño? Ella sentía ese peso. No era paranoia. Era percepción aguda. Cada paso por la casa venía acompañado de la pregunta silenciosa: ¿hasta dónde puedo llegar? El miedo a ser tratada como propiedad no era fantasía. Era reflejo de la palabra lanzada en la plaza. Comprar deja marca, incluso cuando el contrato dice otra cosa. Don Alejandro mantenía una distancia controlada. Observaba las interacciones, corregía rutinas con objetividad, pero no interfería en los detalles domésticos. Eso confundía. No actuaba como señor controlador. Tampoco como aliado cercano. Era como si estuviera aprendiendo a compartir espacio emocional sin admitirlo en voz alta. Hubo un momento decisivo en la primera semana. Uno de los empleados comentó, en tono bajo, que ella tenía demasiada suerte para quien no tenía marido. La frase no fue abiertamente agresiva, pero llevaba veneno social. Elena no respondió con confrontación pública. Continuó su trabajo con excelencia visible. Al día siguiente, don Alejandro anunció frente al equipo que todas las decisiones domésticas pasarían por ella. La autoridad formalizada desmonta insinuaciones.
La tensión no es necesariamente conflicto abierto. A veces es ajuste fino de poder. Ella estaba probando el terreno. Ellos estaban probando su postura. Y, en ese juego silencioso, quien mantiene coherencia tiende a ganar espacio. Los niños comenzaron a relajarse antes que los adultos. Una risa escapó una tarde durante una siembra improvisada en el jardín. Un pedido de ayuda con la tarea escolar llegó sin desconfianza exagerada. Pequeñas señales de que la resistencia inicial empezaba a ceder. Pero la tensión emocional no desaparece de golpe. Solo cambia de forma. Y mientras la casa empezaba a respirar diferente, una pregunta mayor seguía flotando: ¿sería posible transformar un contrato frío en un vínculo real? ¿O todo aquello solo estaba posponiendo un conflicto inevitable? El cambio no ocurrió con un discurso dramático. Ocurrió con un gesto simple y directo. Algunos días después de su llegada, don Alejandro llamó a Elena al despacho. Sin público. Sin formalidad exagerada. Colocó sobre la mesa una copia del contrato firmado y un pequeño sobre. Dentro, el comprobante de apertura de una cuenta bancaria a nombre de ella. No a nombre de él. No vinculada a la hacienda. A nombre de ella. Fue allí donde la primera inversión comenzó a tomar forma. Dejó claro que el cuarto donde dormía era exclusivo. Que ninguna decisión personal necesitaría autorización. Que podía ir al pueblo cuando quisiera, en sus días libres. No habría vigilancia ni restricción. Necesitaba ayuda con sus hijos, no posesión sobre una persona. La palabra comprar, que en la plaza sonó como sentencia, empezaba a perder fuerza frente a los hechos. Porque el control no solo se anuncia, se manifiesta en pequeñas restricciones. Y allí no había restricciones. Había delimitación profesional. Elena percibió eso con atención casi quirúrgica. La autonomía financiera cambia la postura. Cuando el salario cae en una cuenta propia, la dignidad adquiere estructura. Eso no es un detalle técnico. Es la base de la independencia real. Y la independencia reduce el miedo. Él también hizo algo que pocos habrían notado: pidió su opinión sobre la rutina de los niños. No como quien delega un problema, sino como quien reconoce competencia. Puede parecer pequeño, pero cuando alguien acostumbrado a controlar todo empieza a consultar, hay un cambio interno ocurriendo. La casa sintió esa inversión antes incluso de comprenderla. Los empleados percibieron que ella tenía autoridad respaldada. Los niños percibieron que no estaba allí por imposición silenciosa. Había elección involucrada, de ambos lados. Es interesante observar cómo las narrativas públicas se deshacen cuando se enfrentan a la práctica diaria. El pueblo hablaba de compra. Dentro de la hacienda, lo que se establecía era un contrato claro, límites definidos y libertad operativa. Eso no significaba romance. No significaba cercanía emocional inmediata. Significaba respeto formal. Y el respeto formal, cuando es consistente, abre espacio para la confianza. La primera inversión no fue sobre amor. Fue sobre estructura. Y cuando la estructura es justa, la percepción comienza a cambiar, primero internamente, después externamente. Pero la verdadera transformación aún exigiría algo más profundo que contratos y cuentas bancarias. Porque los niños huérfanos no se conectan por cláusulas. Y los corazones cerrados no se abren solo con organización. Algo tenía que suceder en el campo invisible de la casa. La transformación comenzó donde menos se impone la autoridad, en la rutina. Elena no intentó ocupar el lugar de la madre. No corrigió recuerdos. No borró fotografías. Entendió algo esencial: el vínculo no se exige, se construye. Y empezó por lo simple. Se sentaba en el suelo para escuchar historias de la escuela. Preguntaba por los miedos nocturnos sin ironía. Pequeños gestos que dicen: estoy aquí, sin necesidad de anunciarlo. Una tarde llevó a los niños a plantar flores cerca de la cerca. No como tarea doméstica, sino como proyecto. Cada uno eligió una planta. Cada uno decidió dónde cavar. Explicó que una planta crece mejor cuando se la cuida todos los días, aunque al principio parezca frágil. La metáfora no fue forzada.
Fue vivida. Y ellos la entendieron sin necesidad de explicación formal. Una casa sin brisa es como un maizal sin viento, se mantiene en pie, pero no vive. Poco a poco, el viento empezó a circular. Una carcajada escapó durante un intento desastroso de hacer pan. Harina esparcida sobre la mesa, disciplina mantenida, pero con ligereza presente. No era desorden sin límites. Era la vida regresando. Los niños probaban menos. Observaban más. Cuando uno de ellos cayó y corrió automáticamente hacia ella, antes de darse cuenta, algo ya había cambiado. La confianza no nace de discursos largos. Nace de la repetición constante del cuidado. Día tras día. Sin espectáculo. También trajo historias que su madre le contaba cuando era niña. Relatos sencillos sobre valentía, sobre sembrar incluso en la sequía, sobre no abandonar la cosecha. Un niño necesita imaginación para procesar la pérdida. Y las historias crean puentes invisibles entre el dolor y la esperanza. Es interesante notar que no compitió con la memoria de la esposa fallecida. Al contrario. Preguntaba cómo ella preparaba ciertas recetas. Incentivaba que hablaran de ella. Eso evitaba la sensación de sustitución. La sustitución genera resistencia. La continuidad genera aceptación. Don Alejandro observaba desde lejos. No intervenía. Pero notaba que la cena era distinta. Que sus hijos hablaban más. Que la casa tenía sonidos que hacía tiempo no resonaban. Aún mantenía una postura reservada, pero algo empezaba a tocar una parte que había estado cerrada. La relación con los niños se exige presencia real. No basta con proveer estructura. Es necesario ofrecer tiempo. Y el tiempo, para quien controla tierras y negocios, es el recurso más caro. Elena ofrecía justamente aquello que ningún dinero podía comprar: constancia emocional. Y fue en ese ambiente de transformación silenciosa que algo comenzó a moverse también dentro de él. Porque cuando la casa vuelve a respirar, el pasado que estaba encerrado empieza a golpear la puerta. Hay dolores que no gritan. Solo reorganizan la personalidad de quien los carga. La muerte de su esposa no fue únicamente una pérdida afectiva. Fue un colapso estructural. Ella murió en el parto del segundo hijo. Un día era esposo. Al siguiente, viudo con 2 bebés y una casa demasiado grande para el silencio que se instaló. Desde entonces, asoció el afecto con vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, para alguien acostumbrado a sostener económicamente a todo un pueblo, parecía un lujo peligroso. Aprendió que, si mantenía distancia emocional, mantendría el control. Y el control da sensación de seguridad. Aunque sea falsa. El cuarto de ella permaneció cerrado durante meses. No por superstición. Por incapacidad de cruzar esa puerta sin que la memoria desarmara la armadura que había construido. No lloraba en público. No se quejaba. Simplemente trabajó más. Expandió tierras. Cerró contratos. Ocupó la mente para no enfrentar el vacío. Es curioso cómo algunos hombres transforman el dolor en productividad. Mientras el corazón sangra, el calendario se llena. Mientras la nostalgia pesa, la agenda se vuelve prioridad. Parece fortaleza. Pero muchas veces es huida organizada. Él no compró a una mujer. Compró ayuda porque no sabía pedirla. Pedir implicaría admitir que no podía solo. Y admitir eso, en la posición que ocupaba, sonaba a debilidad. El pueblo ya lo veía como pilar. Un pilar no puede temblar. Solo que los pilares también se agrietan cuando soportan demasiado peso. Evitaba sentarse mucho tiempo a la mesa. Evitaba conversaciones largas con sus hijos. No por falta de amor. Por miedo a apegarse demasiado y volver a sentir aquella pérdida devastadora. Cuando se pierde a alguien en el momento en que nace otra vida, la mente crea conexiones difíciles de deshacer. La presencia de Elena empezó a tocar exactamente ese punto sensible. No porque intentara invadir espacio, sino porque la casa volvió a tener sonido de familia. Y el sonido de familia activa memoria. La memoria activa dolor.
El dolor exige elección, seguir huyendo o enfrentar. Percibió que sus hijos reían más. Que hablaban de ella con naturalidad. Que la rutina era más ligera. Y, al mismo tiempo, eso despertaba algo que llevaba años anestesiando. La posibilidad de reconstruir sin traicionar el pasado. El hombre más temido de la región no temía oposición. Temía volver a sentir. Temía depender. Temía necesitar. Y quizá por eso eligió la palabra comprar. Porque comprar es transacción. Y la transacción no exige exposición emocional. Pero cuando la vida empieza a devolver aquello que fue perdido, aunque de forma distinta, no hay contrato que proteja completamente del impacto. Y lo que sentía comenzaba a desbordar el control que siempre había mantenido. Si dentro de la hacienda las cosas empezaban a reorganizarse, fuera de ella la narrativa seguía otro rumbo. Santa Esperanza nunca dejó de observar. Solo cambió el tono. Antes era shock. Ahora era especulación. Se volvió amante. Fue vendida. Siempre supe que quería comodidad. El pueblo no trabaja con hechos, trabaja con versiones. Cada vez que Elena bajaba a comprar provisiones, sentía el peso de las miradas. Solo que algo había cambiado. Ya no caminaba encogida. No apresuraba el paso. No desviaba la mirada. La postura erguida no era desafío. Era consecuencia de estabilidad. La autonomía cambia el lenguaje corporal antes incluso de cambiar el discurso. Es interesante cómo la prosperidad femenina incomoda cuando no sigue el guión tradicional. Si se hubiera casado oficialmente, tal vez habría sido aceptada más rápido. ¿Pero un contrato profesional? ¿Independencia con salario propio? Eso confundía el imaginario colectivo. El pueblo necesitaba encajar aquello en una categoría conocida. Y, como no podía, eligió la más escandalosa. Algunas mujeres la abordaban con curiosidad disfrazada de preocupación. ¿De verdad estás bien? La pregunta parecía cuidado, pero llevaba insinuación. Elena respondía con sencillez, sí. No explicaba más de lo necesario. Quien necesita justificarse demasiado suele perder fuerza narrativa. Los hombres, por su parte, comentaban en círculos más cerrados. Algunos con envidia de su valentía. Otros con temor del cambio que aquello representaba. Porque cuando una mujer ocupa un espacio formal de autoridad doméstica en una casa influyente, las estructuras invisibles empiezan a temblar. Lo más curioso es que los rumores no encontraban confirmación práctica. Iba y venía con libertad. No parecía controlada. No había señales de opresión. Al contrario, su apariencia reflejaba mayor tranquilidad que antes. Y eso desestabiliza aún más a quienes apuestan por el escándalo. Con el tiempo, pequeñas evidencias empezaron a debilitar la narrativa negativa. Los niños de la hacienda comenzaron a frecuentar la plaza con más ligereza. Los empleados comentaban discretamente que la casa estaba más organizada. Los resultados concretos confrontan suposiciones. Aún así, el pueblo se resistía a admitir posible error de juicio. Admitir error colectivo exige humildad rara. Es más fácil mantener la sospecha que reconocer la precipitación. Entonces los comentarios continuaron, aunque con menos convicción. Elena no confrontó a nadie directamente. El enfrentamiento público alimentaría el drama. Eligió la consistencia silenciosa. Y la consistencia, con el tiempo, construye una reputación nueva más fuerte que la anterior. Pero todo cambio social significativo encuentra resistencia organizada. Y cuando intereses mayores entran en juego, el conflicto deja de ser solo moral. Se vuelve estratégico. Y fue exactamente eso lo que empezó a dibujarse cuando alguien decidió usar aquella situación para beneficio propio. Toda historia que comienza a estabilizarse demasiado suele ser puesta a prueba. Y la prueba llegó en forma de un pariente lejano, un hombre oportunista, de esos que aparecen cuando huelen ventaja. No vino movido por la moral. Vino interesado en tierras. Alegó públicamente que la situación en la hacienda era explotación disfrazada. Dijo que comprar a una mujer hería el honor y la tradición. La acusación no nació de la compasión.
Nació de la estrategia. Si lograba manchar el nombre de don Alejandro, podría cuestionar parte de la administración de las tierras. Crear duda pública es una herramienta antigua para debilitar el poder estructural. Y él lo sabía. El pueblo, que ya murmuraba, encontró nuevo combustible. Ahora había un discurso formal de denuncia. La situación dejó de ser rumor y se convirtió en cuestionamiento público. El honor de la hacienda fue llevado a la plaza, exactamente donde todo comenzó. Don Alejandro podría haber ignorado. Podría haber resuelto el asunto jurídicamente en silencio. Pero ignorar alimentaría la sospecha. Y la sospecha, en una comunidad pequeña, crece más rápido que plaga en sembradío. Entonces hizo algo que pocos esperaban, aceptó que el tema se discutiera delante de todos. La tensión en la plaza era distinta a la de aquel domingo de la propuesta. Ahora había enfrentamiento. Voces elevadas. Argumentos morales mezclados con interés económico. El pariente hablaba en defensa femenina, pero sus ojos apuntaban a las escrituras de las tierras. Elena sintió el peso de eso de forma directa. De pronto, su decisión estratégica se convirtió en argumento político. Su elección personal estaba siendo usada como pieza en un juego mayor. Eso es lo que ocurre cuando la reputación se cruza con intereses financieros. Algunos vecinos empezaron a notar la incoherencia del acusador. Nunca había defendido a ninguna mujer del pueblo antes. Nunca se había pronunciado contra desigualdad alguna. Pero ahora vestía capa de justicia. La máscara tenía grietas visibles. Don Alejandro mantuvo postura firme, pero distinta a la habitual. No habló con frialdad. Habló con claridad. Dijo que había contrato formal, salario registrado, plena libertad. Que no se había impuesto ninguna restricción. Y que cualquier investigación podía comprobarlo. Pero el verdadero giro no vendría solo de su discurso. Porque para desmontar la narrativa de explotación sería necesario algo más poderoso que una defensa técnica. Sería necesario escuchar a quien supuestamente era la víctima. Y cuando se puso sobre la mesa la posibilidad de que ella hablara, toda la plaza percibió que aquella historia estaba a punto de cambiar de dirección no por la fuerza del hombre más temido, sino por la voz de quien había elegido quedarse. Cuando don Alejandro terminó de exponer los hechos, la plaza aún murmuraba. Contrato, salario, libertad. Palabras técnicas. Argumentos sólidos. Pero había algo que ningún documento podía resolver por sí solo, la percepción colectiva. Y la percepción solo cambia cuando encuentra testimonio directo. Entonces hizo algo que nunca hacía, abrió espacio. Se volvió hacia Elena y dijo, delante de todos, que era empleada formal de la hacienda, respetada, libre de irse cuando quisiera. Y que, si lo deseaba, podía hablar por sí misma. No como propiedad. No como favor. Como persona. El silencio que se formó fue diferente a los anteriores. No era juicio anticipado. Era expectativa. Por primera vez, el pueblo no hablaba sobre ella. El pueblo esperaba que ella hablara. Elena caminó hasta el centro de la plaza sin prisa. No había temblor visible. No había dramatización. Había firmeza. Y eso desarmó más que cualquier grito. No comenzó defendiendo el contrato. Comenzó diciendo que aceptó porque quiso. Porque necesitaba estabilidad. Porque evaluó condiciones. Porque tenía libertad para irse. La palabra libertad resonó de manera distinta esta vez. Explicó que tenía cuarto propio, salario a su nombre, autonomía. Que nunca se le impidió visitar el pueblo. Que nadie controlaba sus pasos. Habló de rutina, de niños, de respeto diario. Habló con sencillez, y la sencillez suele ser la forma más difícil de refutar. La plaza empezó a percibir algo incómodo, tal vez habían juzgado demasiado pronto. Tal vez habían transformado una elección estratégica en narrativa de sumisión. Admitir eso internamente no era confortable. También dijo algo que cambió el eje de la conversación, afirmó que no era víctima. Y que si se sintiera irrespetada, se iría. No necesitaba rescate público. Necesitaba reconocimiento de su capacidad para decidir. Al final,
no pidió aprobación. No pidió aplauso. Solo declaró que eligió quedarse. Y la elección, cuando se declara con serenidad, desmonta el discurso de opresión automática. Fue allí donde la narrativa comenzó a reorganizarse. No porque hablara el hombre más temido, sino porque la mujer que supuestamente había sido comprada mostró que nunca fue posesión. Pero aún quedaba algo no dicho. Algo que explicaría por qué aquella propuesta nació de esa manera. Algo que revelaría que la palabra comprar escondía mucho más inseguridad que arrogancia. Después de la defensa pública, la tensión en la plaza disminuyó, pero no desapareció por completo. Había algo aún suspendido en el aire. La pregunta silenciosa que nadie había hecho directamente: ¿por qué usar aquella palabra? ¿Por qué anunciarlo de esa manera? La respuesta no llegaría en forma de grito. Llegaría en forma de una honestidad poco común. En los días siguientes, don Alejandro llamó a Elena para conversar lejos de los oídos del pueblo. No era una reunión de negocios habitual. Era una conversación necesaria. Admitió algo que jamás había verbalizado en público: no sabía pedir ayuda. La palabra comprar fue un escudo. Un escudo contra parecer débil. Explicó que, desde la muerte de su esposa, pedir apoyo significaba exponer fragilidad. Y la fragilidad, en la posición que ocupaba, parecía una amenaza a su autoridad. Entonces transformó la necesidad emocional en una transacción formal. Era más fácil estructurar un contrato que confesar soledad. Elena escuchó sin interrumpir. No había rabia. Había comprensión crítica. Sabía que una elección consciente no elimina las imperfecciones del otro. Pero también sabía que la reconstrucción exige claridad. Y la claridad, finalmente, estaba sobre la mesa. Fue entonces cuando llegó la verdadera propuesta. No habló de matrimonio. No habló de obligación afectiva. Ofreció sociedad en la administración de la hacienda. Participación formal en las decisiones domésticas y educativas. Reconocimiento público no solo como empleada, sino como socia de gestión. Eso cambiaba el eje por completo. De contratación a colaboración. De ayuda temporal a construcción conjunta. No era romanticismo repentino. Era reestructuración consciente. Dejó claro que, si ella decidía irse, recibiría el salario proporcional al tiempo trabajado y una recomendación formal. Nada de deuda moral. Nada de atadura invisible. Elección real. Elena no respondió de manera impulsiva. Evaluó. Ser socia significa responsabilidad. Significa mayor exposición. Significa asumir un papel visible en una estructura antes dominada por un solo nombre. Era oportunidad y también desafío. Aceptó continuar. No por presión. No por gratitud forzada. Sino porque percibió algo esencial: allí había espacio para crecer sin apagarse. Para pertenecer sin ser absorbida. La propuesta que comenzó como escándalo se reveló como un intento torpe de reconstrucción. Él no quiso comprar a una mujer. Quiso reconstruir una familia sin saber cómo pedirlo. Y, irónicamente, la mayor inversión de la historia estaba completa: el pueblo pensó que ella fue elegida. Pero fue ella quien decidió quedarse, ahora no solo como empleada, sino como parte activa de una nueva estructura que aún aprendería lo que significa confianza verdadera. Pasaron los meses. Y la frase que antes se susurraba con desprecio perdió fuerza. Elena ya no era la comprada. La llamaban por su nombre. Caminaba por la plaza sin prisa, sin peso en los hombros. No porque el pueblo se hubiera vuelto perfecto, sino porque dejó de cargar la necesidad de aprobación. Los niños se empezaron a llamar la madre. No por imposición. Por elección. Y la elección es el único vínculo que sostiene. Don Alejandro aprendió algo que nunca estuvo en los contratos que firmó: la fuerza no es controlarlo todo. La fuerza es confiar. Es compartir responsabilidad. Es admitir que nadie reconstruye solo. Y el pueblo, aunque con resistencia, tuvo que enfrentar una verdad incómoda: juzgar es fácil. Entender exige madurez. Ahora piensa. ¿Cuántas veces algo pareció humillación,
Pero era solo un nuevo comienzo disfrazado. ¿Cuántas decisiones evitaste por miedo a lo que los demás dirían? ¿Cuántas oportunidades descartaste porque alguien etiquetó antes de que tú analizaras? Tal vez el mayor error no sea aceptar una propuesta inesperada, tal vez sea vivir toda la vida con miedo a la plaza. Si esta historia te conmovió, no te detengas aquí. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque existen historias que entretienen y existen historias que despiertan. Y las próximas pueden tocar exactamente el punto que aún no has tenido el valor de enfrentar.